Hola, un gusto nuevamente poder saludarles en una nueva clase de Derecho Laboral. Vamos entonces en esta oportunidad a conocer lo relacionado a el contrato colectivo de trabajo, figura muy importante que ayuda precisamente a los trabajadores que están organizados dentro de una empresa, dentro de un lugar de trabajo, un establecimiento laboral, y que le permite precisamente, como se ha acotado en muchas ocasiones, el poder disfrutar, el poder desarrollar del derecho colectivo de trabajo y poder precisamente fundamentar las actividades que se realizan a través de el derecho colectivo de trabajo en precisamente esa relación que existe entre patrono y en este caso los trabajadores organizados debidamente a través de el sindicato. En tales términos, entonces, vamos a conocer lo que vamos a desarrollar en esta jornada, la cual está establecida en la siguiente agenda. En un primer momento vamos a definimos que el objetivo principal del desarrollo de esta jornada, de esta clase, es precisamente orientar sobre el contenido del término, así en amplios términos o en amplias razones, sobre lo que vamos a entender por contrato colectivo de trabajo, teniendo en cuenta algunos elementos importantes como los descritos abajo. Por lo tanto, el objetivo principal es eso, dar a conocer en términos generales el contenido o lo que vamos a entender como contrato colectivo de trabajo. También es importante que podamos definir acerca de el término de contratos. Por ello vamos en un primer momento a definir en qué consiste el contrato, una definición desde un punto de vista general, y luego vamos a pasar ya a definir de manera más específica en qué consiste el contrato tanto individual como colectivo de trabajo. Aparte de ello, definir algunos de los requisitos que deben de contar como todo contrato para que pueda tener su eficacia y validez, y también hacer referencia a la naturaleza jurídica precisamente del contrato colectivo de trabajo, además de enfocarnos en las características que nos van a ayudar a determinar precisamente cuándo es que estamos ante un contrato colectivo de trabajo. Veamos entonces dentro de las definiciones que tenemos, vamos a encontrar a lo que en términos generales se establece en relación a contrato el famoso autor Guillermo Cabanelas. En razón de ello, pues el autor en referencia establece que el contrato es el acuerdo de dos o más personas sobre un objeto de interés jurídico. Nótese entonces que cuando hace referencia a las partes vinculantes dentro de un contrato colectivo de trabajo, se refiere a dos o más partes, a dos o más personas. En este caso vamos a entender que esas dos personas que están vinculadas acá, por un lado estamos hablando de una persona que probablemente pueda ser natural o pueda ser jurídica, como lo es el patrono, y por otro lado vamos a hablar siempre en un contrato colectivo de trabajo de una persona jurídica, como lo es el sindicato. Ahora bien, dentro de la dinámica del término o para poder establecer lo relacionado a el contrato precisamente, vamos a citar una fuente de carácter general y aplicable desde todas las perspectivas como el derecho común, y en este caso pues citamos al el Código Civil, que nos establece, nos da una definición que para algunos es de contrato y para algunos otros es de obligaciones, pero decimos que entonces contrato es la convención en virtud de la cual una o más personas se obligan para con otra u otras o recíprocamente a dar, hacer o no hacer alguna cosa. En el caso particular, pues acá vamos a decir de que estas formas de manifestarse las obligaciones a través del dar, del hacer y del no hacer se ven perfectamente encajadas en el derecho colectivo de trabajo, específicamente hoy en el contrato colectivo de trabajo, porque precisamente dentro de las cláusulas, dentro de los elementos del contrato colectivo de trabajo, encontramos precisamente esas obligaciones del dar, del hacer y precisamente del no hacer en relación a ese vínculo que existe entre patrono y los trabajadores debidamente organizados. Con relación a esta expresión también es importante de que vayamos un poquito más allá y dentro de los contratos se pueda establecer una clasificación, unos tipos de contratos en razón de los cuales es necesario que se pueda determinar, que se pueda fijar, que se pueda establecer cuáles son estos tipos de contratos.
Dentro de las clasificaciones generales que encontraremos, y más adelante citamos la fuente, vamos a decir que los contratos van a ser unilaterales y bilaterales. Dentro de su expresión tan común y sencilla, vamos a definir que los contratos unilaterales pues son aquellos en donde una sola de las partes, en el caso específico donde una sola de las partes se obliga hacia la otra, vamos a decir que estamos en presencia de un contrato unilateral. Es decir, no hay bilateralidad y por tanto estamos haciendo referencia a que la obligación solamente pende o está supeditada a una sola voluntad. Contrario a ello, encontramos la bilateralidad, en la cual vamos a definir que hay un acuerdo de voluntades, es decir, dos voluntades que se van a unir en un solo objetivo, en una sola causa, en una sola intención, a efectos de poder satisfacer derechos y obligaciones mutuamente. En ese caso vamos a definir a la bilateralidad de los contratos o los contratos bilaterales. También podemos encontrar los contratos dentro de su clasificación como onerosos y también a título gratuito. Dentro de los primeros vamos a decir entonces que son onerosos aquellos en donde genera algún tipo de ventaja o que procuran precisamente a una de las partes precisamente que ésta sea concebida prácticamente con una ventaja, con un beneficio, con una obligatoriedad en el caso específico para referirse a ciertos beneficios que va a obtener una de las partes o ambas partes en su caso particular. Pero vamos a encontrar también aquellos que hacen referencia a la gratuidad, es decir, aquellos contratos que aseguran precisamente a una de las partes o a ambas precisamente alguna ventaja en particular, pero que no generan precisamente alguna erogación, algún emolumento, alguno en relación a las obligaciones que existen entre ambas. Es importante entonces que también dentro de la clasificación de los contratos, someramente como los estamos planteando en este momento y a efectos nada más ilustrativos, vamos a encontrar la siguiente clasificación. Y es que encontramos también los contratos que son consensuales y los contratos que son reales. Dentro de los primeros vamos a hacer referencia a aquellos en donde hay una obligación recíproca, es decir, que ambas partes tienen un consentimiento desde un punto de vista legal, desde un punto de vista vinculante entre esa relación jurídica que existe. Por el contrario, según la expresión que tenemos en pantalla, estos, es decir, los reales, precisamente van a generar o a producir sus efectos propios y que precisamente quedan concluidos desde que una precisamente de las partes haya hecho a la otra la tradición de la cosa sobre lo que versare el contrato. ¿Qué significa esto? La expresión tradición implica la entrega de la cosa, es decir, vamos a decir que son reales aquellos en donde se manifiestan, en donde se concreta precisamente la entrega de la cosa objeto del contrato, y en ese mismo momento vamos a decir que se perfecciona. Por tanto, vamos a decir que son consensuales aquellos en donde hay una manifestación recíproca de las partes en cuanto a un elemento tan importante de los contratos como lo es el consentimiento. Y por otro lado vamos a decir que también son reales en el sentido de hacer referencia a la entrega, a la tradición, al momento en donde se concreta la obligación, si es que ésta consiste en entregar X o Y objeto o cosa, o en el caso preciso un precio o una cantidad dineraria. Dentro de esta misma clasificación encontramos los contratos que son conmutativos y aquellos que son aleatorios. Al tenor literal de lo que tenemos expresado como conmutativos, decimos que los conmutativos se dan cuando una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe de dar o hacer a su vez. Es decir, conmutativos es hacer referencia a igualdad de condiciones, entregar una cosa y recibir cosa de la misma calidad, de especie o en el mismo caso de la misma naturaleza. También los segundos hacen referencia a la prestación debida por una de las partes, en donde pues esta depende de un acontecimiento incierto, que hace imposible esa evaluación hasta que en el caso preciso se lleve a cabo
lo que está plasmado o lo que está establecido para que pueda llevarse a cabo esa realización. Obviamente esta teoría de la clasificación de los contratos es amplia y merece su cierta atención, lo cual en este momento no es el objeto principal, sino que ilustrar sobre las clasificaciones que existen, y dentro de esas pues vamos a decir que encontramos a los contratos colectivos de trabajo dentro de los que son de la clasificación de consensuales. Lo demás está en abundancia en las anteriores diapositivas. Hoy veamos lo de los requisitos para la existencia de los contratos. Siempre dentro de una teoría general de los contratos es importante que se establezca, que se defina, que se llegue a la conclusión siguiente: que para que un contrato pueda llevarse a feliz término, es decir, que se pueda concretar, es importante dos rubros o dos tipos de requisitos. En los primeros vamos a decir que son requisitos de existencia, los segundos son requisitos de validez. Dentro de los primeros decimos que es importante que se tome en cuenta para su existencia, es decir, para que tenga validez un contrato, pues obviamente la parte elemental, la parte fundamental, en donde vemos manifestada, donde vemos establecida precisamente la autonomía de la voluntad de las partes. ¿Qué significa ello? Este es un principio que nos hace referencia a la independencia en cuanto a las decisiones que puede tomar una persona que está facultada por la ley para poder obligarse y contraer obligaciones o ejercer derechos frente a otra persona, ya sea esta natural o jurídica. Por tanto, el consentimiento debe de ser la base principal para que una persona pueda obligarse. Como requisito de existencia es necesario que ese consentimiento pues esté basado, precisamente esté sustentado en un acuerdo bilateral, si fuera el caso de aquellos contratos, o unilateral este acuerdo, este consentimiento, este deseo o este asentimiento, esta voluntad precisamente de querer obligarse o de querer vincularse a aquellos tres elementos tan importantes de las obligaciones, que son el dar, el hacer y el no hacer. Ese consentimiento entonces debe estar sustentado, basado, establecido, determinado precisamente de manera amplia para que pueda concretarse el contrato al cual se haga referencia, y dentro de las clasificaciones de los que puedan considerarse como tal. También otro elemento importante como requisito precisamente de existencia es el que hace referencia al objeto de un contrato, y dentro del objeto precisamente de un contrato vamos a decir que ha de ser un objeto real, un objeto posible, un objeto lícito, un objeto determinado, sin necesidad de que para poder culminar o para poder ejecutar precisamente ese contrato exista una nueva suscripción, una nueva obligatoriedad precisamente entre las partes. Y por ello es importante entonces definir que otro de los requisitos importantes de lo que establece incluso el Código de Trabajo, y que también están dentro del Código Civil de la República de El Salvador, también otro requisito de existencia es el que está plasmado allá por el artículo 1316 del Código Civil, en razón de la causa, que tenga una causa. Y cuando hablamos de causa precisamente es aquello que da vida, que da origen, que da fundamento precisamente a la realización de ese contrato, a la culminación de ese contrato. Y obviamente hay necesidad precisamente de un requisito importante como lo es el de la solemnidad sustancial, lo cual significa que todo contrato debe estar suscrito, establecido, fijado, determinado en un documento base que le dé vida, que le dé esa certeza jurídica en donde las partes puedan sustentar precisamente cuáles son sus derechos, pero a su vez cuáles son las obligaciones supeditadas precisamente en esa relación jurídica existente entre ellas. Otros requisitos de los que ya hablábamos también son los requisitos de validez, en los cuales vamos a encontrar como primer punto la capacidad. Y es que los contratantes en este caso deben precisamente de tener la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio, lo cual significa que las personas vinculantes, tanto estas natural como jurídicas, deben de estar habilitadas, deben de gozar precisamente de esos elementos importantes para poder ejercer derechos y contraer obligaciones. Si hablamos de las personas naturales, estamos haciendo referencia a que
son aquellas personas que han sido habilitadas de edad, es decir, que ya tienen más de 18 años y que a su vez pueden tomar actos o pueden realizar actos y contraer derechos y obligaciones en el caso personal, es decir, sin utilizar interpósita persona para poder obligarse per se. En el caso específico vamos a decir entonces de que son aquellos que ya tienen una capacidad legal para poder ejercer derechos y contraer obligaciones a su vez. Por lo tanto, tienen que tener o estar dotadas de esta capacidad de goce y de ejercicio. Si hablamos de las personas jurídicas, pues diríamos que deben de contar con su personería jurídica, la cual les habilita precisamente para su ejercicio práctico en cuanto a los derechos y obligaciones, y que obviamente hayan pasado por un proceso de autorización, por un proceso en el cual se les otorgue tales facultades. El otro elemento importante o requisito importante de validez es el consentimiento, y que este precisamente sea libre, sea expreso y no adolezca ninguna de las circunstancias pues que hace referencia la diapositiva en la pantalla. Es decir, que no exista error, ni fuerza, ni dolo en contra precisamente de ese consentimiento. Es decir, también que ese consentimiento debe de tener esa autenticidad, esa veracidad precisamente que le otorga la misma ley y la misma capacidad y la misma independencia de una persona sobre la base de la misma autonomía de la voluntad para poder decidir por sí solo esta persona. Este consentimiento tiene que ser motivado del mismo interés de una persona para poder o querer obligarse dentro de un contrato. Como teoría general de los contratos es lo que podemos hacer referencia en términos amplios y generales en relación a lo que corresponde a los contratos. Ahora bien, es importante entonces que hagamos referencia a los contratos desde el punto de vista laboral, y sabemos entonces que una relación entre un patrono y un trabajador debe de estar en primer término sustentada en un contrato individual de trabajo, que no es más que esa vinculación, esa relación existente al tenor del artículo 17 del Código de Trabajo, es aquel en virtud del cual una o varias personas se obligan a ejecutar una obra o prestar un servicio o en el caso específico a trabajar pues en términos grandes y suficientes a una o más personas que se denominan en esta relación patronos. También puede ser hacia una institución como persona jurídica, entidad o comunidad de cualquier clase, es decir, pública o privada, bajo la dependencia de estos y mediante un salario. Allí hay otros dos elementos del contrato individual de trabajo. Aparte de la subordinación, precisamente ahí debe de existir una dependencia, es decir, que esta persona esté en calidad de trabajador supeditado a ese empleador, y esa relación laboral debe de estar basada precisamente en obligaciones, en atribuciones, en facultades, en competencias, en donde el trabajador va a poner de manifiesto, como ya se ha reiterado en otras oportunidades, su fuerza laboral, que ya puede ser intelectual o material, en razón de una obligación exclusiva del patrono, la cual es precisamente erogar un salario, es decir, pagar un salario que corresponda precisamente a esa actividad o función que realiza el trabajador en beneficio del patrono. Allí estamos hablando en términos generales como contrato individual. ¿Por qué se retoma a estas alturas el contrato individual? Porque si no se suscribe o si no hay previamente un contrato individual, pues difícilmente se puede ser parte de un contrato colectivo de trabajo, aunque no figure de manera literal el nombre de una persona. Pero es importante de que una vez se vuelva parte de una empresa como empleado dentro de la gama de esa empresa a través de un contrato individual de trabajo, a partir de ese momento se habilita la posibilidad de que pueda ser parte, si ya está suscrito un contrato colectivo de trabajo, a gozar de los derechos que establece ese contrato, así también a someterse a las obligaciones establecidas en el mismo. Y si no, una vez se ha convertido en empleado de una empresa, institución, compañía o como le querramos llamar, también a partir de allí se habilita la posibilidad de que pueda constituirse sindicatos, y que obviamente el objetivo principal de un sindicato sea la suscripción de un contrato colectivo de trabajo. Entonces pasamos al siguiente término, como lo es ya
el contrato colectivo de trabajo, que no es más entonces que el suscrito con uno o más patronos por una entidad laboral, por un sindicato o grupo de obreros, para facilitar la ocupación remunerada a los trabajadores afiliados o representados. Esta es una opinión general amplia que nos permite identificar precisamente el término de contrato colectivo de trabajo. Pero también tenemos una definición que es un poco más apegada a lo que nosotros tenemos regulado en el ejercicio precisamente del derecho colectivo de trabajo, y no puede ser otra que la que está establecida en el Código de Trabajo. Para tales efectos decimos, al tenor del artículo 269 del Código de Trabajo, que el contrato colectivo de trabajo no es más que el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores por una parte, y como contraparte de este sindicato también tenemos a un patrono por otro lado. Este patrono, que incluso puede, si fuera el caso, varios patronos que hayan constituido un sindicato, pues entonces ya no hablaríamos de un contrato colectivo de trabajo, sino de una convención colectiva de trabajo, en donde por un lado tendríamos a un sindicato y por otro lado tendríamos a un sindicato también, pero el primero de trabajadores y el segundo de patrones. En esos términos estaríamos, o cuando figuran esas dos partes, con el sindicato de trabajadores y sindicato de patronos, estamos en presencia de lo que el mismo Código de Trabajo establece como la convención colectiva de trabajo. Para tales efectos, entonces, es importante que dentro de esta clasificación que nosotros tenemos, identifiquemos otra definición, esta desde un punto de vista doctrinal, y citando precisamente a uno de los famosos doctrinarios, como lo es el maestro Guillermo Cabanelas, dueño precisamente de algunos diccionarios que están hechos referencia en materia de derecho tanto laboral como desde un punto de vista general en materia de derecho. Este autor hace referencia a que es un contrato, el colectivo, que establece condiciones de trabajo, que regula los contratos individuales de trabajo en empresas o establecimientos, celebrado entre uno o varios sindicatos por una parte y un patrón por otra. Es decir, casi está íntimamente vinculado con la definición que encontramos en el Código de Trabajo, esta definición de el maestro Guillermo Cabanelas en razón del contrato colectivo de trabajo. Veamos entonces ahora cuál es la naturaleza jurídica del contrato colectivo de trabajo. Y es que cuando hablamos de la naturaleza jurídica, hablamos precisamente de ese fundamento, de ese respaldo, de esa forma de poder suscribir un contrato o de poder establecer o vincular precisamente una figura, en este caso estamos hablando de un contrato, a un ámbito en un contexto jurídico o en un contexto precisamente de la vinculación dentro de la clasificación y las ramas del derecho. Por ello, entonces, a la literalidad de lo que se ha expresado como naturaleza jurídica del contrato colectivo, decimos que en su esencia precisamente el contrato colectivo de trabajo es una fuente de derecho laboral. Además, la institución central precisamente del derecho colectivo, y es que el derecho colectivo precisamente se enmarca, se suscribe, se fundamenta en primer momento en uno de los pilares importantes del derecho colectivo de trabajo, y es el derecho de sindicalización, es decir, el derecho a constituir un sindicato. Pero una vez constituido un sindicato, se pasa precisamente a la segunda parte complementaria del derecho colectivo de trabajo, como lo es el contrato colectivo de trabajo. Es decir, el objetivo principal de un sindicato, como se ha dicho en reiteradas oportunidades, es precisamente constituir, crear, celebrar precisamente un contrato colectivo de trabajo. Esa es la visión importante, y precisamente allí es donde encontramos la naturaleza jurídica del contrato colectivo de trabajo, que está precisamente para garantizar, para defender y para establecer la relación que existe entre un sindicato y un patrono. Pero la naturaleza jurídica del contrato colectivo es amarrar, vincular y establecer cuáles serán los derechos y obligaciones entre una parte y la otra. Ello implica entonces que en la finalidad inmediata del sindicato se va a buscar precisamente establecer las condiciones, buscar la vía, obtener la negociación y principalmente buscar la celebración del contrato colectivo de trabajo.
para pues lógicamente determinar en una empresa cuáles serán las obligaciones, los derechos y cuáles serán pues aquellas relaciones laborales que van a regir, se supone, una buena armonía laboral y que va a obligar tanto al patrono como a los trabajadores a rendir y a dar más de lo que se supone que se debe dar en razón de esa relación laboral que existe entre ellos, sin dejar de lado obviamente lo que está regulado precisamente en la legislación existente y que permita precisamente cada una de las partes o elementos que van a ir vinculadas en ese contrato colectivo de trabajo. Con relación a ello vamos a encontrar entonces que hay características dentro del contrato colectivo de trabajo. Diríamos entonces que en un primer término el contrato colectivo de trabajo debe de ser, como su mismo nombre lo establece y como ya comenzábamos haciendo referencia a la teoría general de los contratos, que este debe ser contractual. Existe entre las partes negociación para acordar, pactar, intercambiar voluntades que, aunque no siempre estén de acuerdo, las dos sinceramente aceptan y quedan obligadas, porque es un hecho que el contrato colectivo de trabajo, si bien es cierto, es un beneficio, una garantía para los trabajadores, a su vez también lo es para el patrono, porque tiene las herramientas, los mecanismos suficientes para poder exigir de los trabajadores el mismo respaldo, el mismo rendimiento o quizá más, que es el que habitualmente se tiene, a efectos de que también el patrono se obligue para con los trabajadores a satisfacer ciertas necesidades que pueden aumentar precisamente la productividad. La otra característica es entonces que su mismo nombre lo dice, es colectivo. Y al hacer referencia a lo colectivo, pues diríamos que los beneficios, el objetivo principal de un contrato colectivo de trabajo suscrito por un sindicato de trabajadores y un patrono va a beneficiar no solamente a los miembros del sindicato, que es el celebrante de ese contrato, sino a todos aquellos que forman parte de la empresa. Concurren entonces intereses individuales y también en el caso del derecho colectivo de trabajo y en el contrato colectivo de trabajo también de tipo plural, pues afiliados o no al sindicato, una vez celebrado este contrato, todos gozan de los mismos beneficios y adquieren las mismas obligaciones pactadas. Y cada trabajador que ingrese a la empresa durante la vigencia de él tendrá, pues igual que todos los demás trabajadores, las mismas condiciones de las que han obtenido ya los trabajadores que han suscrito o que han impulsado la celebración del contrato colectivo de trabajo. Importante es entonces la siguiente característica, es representativo. Cuando se celebra un contrato colectivo están comprendidos todos los derechos de los trabajadores que se pretenden resguardar y deben de ser representados por el sindicato, por medio de sus directivos o por apoderados quienes negocian con el patrono. Es representativo porque no necesitan todos los trabajadores de una empresa estar negociando el contrato colectivo de trabajo. Es decir, cuando se dice negociar el contrato colectivo de trabajo, implica que el patrono acepte las condiciones plasmadas en ese contrato que se le ofrece como proyecto al patrono y el patrono pueda incorporar las que a derecho de él le correspondan. Además de ello, es importante la representación que se tenga por parte de los trabajadores en razón de que los integrantes o representantes directivos del sindicato pues son aquellos que de manera democrática el pleno o la asamblea general del sindicato ha elegido, y en razón de ello es que hay esa representatividad. Por eso es que la característica del contrato colectivo de trabajo es representativo, porque no necesita el patrono negociar con todos los trabajadores, sino con aquellos que los representan colectivamente hablando, es decir, cuando están organizados y que son aquellos que forman parte de la directiva del sindicato. Lo otro es que pues está dotado de cierta protección. La función protectora se da por la base fundamental que tiene el contrato colectivo, y es que este debe de tener esa raigambre jurídica, ese fundamento y esa vinculación precisamente de los elementos o aspectos legales para poder sustentar precisamente a través de esta vía las obligaciones pactadas entre las partes, de asegurar precisamente a los trabajadores un trato económico y una adecuada aplicación de la normativa laboral. Y el Estado pues obviamente que también debe de garantizar esa protección
porque así está mandatado en la misma Constitución de la República como responsabilidad precisamente para el Estado a través de las organizaciones, a través de precisamente la institución que le da vida a la protección, garantía y defensa de los derechos de los trabajadores, como lo es el Ministerio de Trabajo. Con la existencia precisamente de leyes también se pretende regular este tipo de contratos, y es el Estado el que debe de poner a disposición precisamente de las partes estos instrumentos jurídicos a efecto de que puedan garantizarse los derechos emanados dentro del seno de cada una de las relaciones laborales que existe, como también los que vienen desde el punto de vista internacional a ser parte de la relación existente entre las partes vinculantes, como lo son patronos y trabajadores. Obviamente, al hacer referencia a esos derechos, se está invocando precisamente hasta incluso tratados internacionales que vienen a sustentar esa relación laboral y a ese derecho colectivo de trabajo que tiene vinculación directa con la relación laboral entre patronos y trabajadores. Además, pues dentro de las características del contrato colectivo de trabajo tenemos la característica de ser normativo. Entonces, consiste en la obligatoriedad de esta característica que nace precisamente para las partes. Nótese que dice para las partes, no es una obligación solo del patrono frente al trabajador, porque se malinterpreta la celebración de un contrato colectivo de trabajo en que solo es una obligación para el patrono satisfacer los intereses y deseos e incluso derechos establecidos en ese contrato en razón o en favor de los trabajadores. Y no es así, debe de ser bilateral, debe de haber esa reciprocidad de obligaciones y derechos. Precisamente estos, pues, las partes vinculantes, como lo son el trabajador organizado a través del sindicato y el patrono, debe de someterse a estas reglas y parámetros, los cuales pues regulan la misma relación laboral. Lo que acabamos de decir en razón de las características de los contratos colectivos de trabajo, precisamente la sustenta el autor Nelson del Buen en el caso del derecho del trabajo, en el libro que precisamente lleva ese nombre, en el tomo 2, y que tiene como origen o como data de la creación de ese libro el año 2005, para que pueda citarse, además del código de trabajo que pueda fundamentar cada uno de estos elementos importantes y de esta apreciación que hemos hecho en esta oportunidad de el contrato colectivo de trabajo. Es así entonces como finalizamos la jornada en esta oportunidad con estos elementos necesarios para poder comprender lo relacionado a el contrato colectivo de trabajo. Nos vemos en la próxima y estén pendientes del aula virtual para tareas y actividades que se programarán en la misma.